Ella nos propone, en uno de los días de ese largo éxtasis, lo que llama los 12 canales de la glorificación. Porque nuestra meta, aquello para lo que estamos aquí durante este gran o pequeño teatro del mundo, durante la representación que dice San Pablo de este mundo, durante esta mentirijilla casi sainete que dura 4 horas, dice la Santa Madre, para lo que estamos aquí es para el cielo, que es una verdad fundamentalísima, que por olvidarla hoy la mayoría de la gente vive medio mundo, o el mundo casi entero, amargado y desesperanzado. Si no se espera al cielo, todo es un absurdo, todo es, como diría Sartre, la náusea del existencialismo, la nada. Si no nos espera al cielo, nos espera la nada. Don Miguel de Unamuno llegó a decir, prefiero el infierno a la nada, porque la nada ¿qué es? Pero hoy hablan así las gentes, incluso de misa dominical. Fulanito que ha muerto, y si hay algo, nos estará viendo, si es que después hay algo. O sea, la gente vive de una filosofía absolutamente nihilista, más aún que relativista. Es casi la nada. Pues si no hay cielo, si no hay vida eterna, a los que llamó, los justificó, dice San Pablo, por la sangre de Cristo. A los que justificó, los glorificó. Y de esto es lo que nos habla Magdalena, de nuestra glorificación. No ya en el cielo, sino incluso en esta tierra por la vida de la gracia, que es el cielo anticipado. Porque para el cielo no tenemos que esperar a morirnos. Morirnos nos hará falta para la visión beatífica, para empezar a contemplar a Dios cara a cara. Pero el cielo es la posesión de Dios en el alma por la vida de la gracia y esa la tenemos ya en esta tierra, aún sin ver, por la fe. Por tanto, nuestra meta eterna y de alguna manera misteriosa en fe temporal es la glorificación en el cielo. Y mientras en la tierra, que es lo temporal, la transformación en Dios. ¿Cuáles son los 12 canales de los que solo expondremos 10? Porque los últimos son un poco demasiado abstrusos y están de alguna manera incluidos en los anteriores. Los 12 canales de esta glorificación según esta genial teóloga mística que es Magdalena de Pazzi. El primero es el canal del verbo muerto. Ella cuando dice muerto, el amor muerto, el verbo muerto, significa callado, absolutamente escondido. Todo lo contrario de aquello a lo que nosotros nos inclina la concupiscencia, el aparecer, el reafirmarnos, el sonar. No, el verbo es un eterno silencio. En este sentido ella usa esta imagen un poco demasiado fuerte quizá de muerto. Pues ese verbo muerto en el seno del Padre, dice ella, calla y habla, habla y calla. ¿Y cuál es el primer canal por el que nos glorifica? Sus palabras. Las palabras que el verbo pronuncia en eterno silencio, dirá San Juan de la Cruz. Cuando habla el verbo, hablan el Padre y el Espíritu Santo, porque es una sola divinidad. Y en Cuaresma yo debo preguntarme, ¿cómo acojo yo este primer canal? Porque la Cuaresma es el tiempo de la escucha de la palabra de Dios, es el tiempo del desierto, es el tiempo de convencerme de que no solo de pan vive el hombre, el ayuno, la abstinencia, las penitencias, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque es el primer canal que me santifica, que me transforma, que me glorifica. Por tanto, preguntémonos, ¿cómo es mi intensificación de la familiaridad con la palabra de Dios en la Cuaresma? Leo, medito, saboreo el Evangelio de cada día. Dedico un rato de lectura, ojalá fuera en familia, a la palabra de Dios. Tomo una carta de San Pablo, que quizá nunca lo he hecho.
o cualquier libro de la Biblia y lo leo, o un comentario de un santo padre a la Biblia, la palabra de Dios es el primer cauce de santificación. El segundo canal de nuestra santificación. Todo esto ella lo habla con maravillosas expresiones, que no voy a leer por no alargarme, sino que lo resumo en un éxtasis. Tengamos presente una persona que queda suspendida de sus sentidos exteriores, que no es dueña de sí, que está en otro nivel y pronuncia todo esto. El segundo canal son las operaciones del Verbo humanado en su infancia. ¿Qué carmelitano es esto? Canal de nuestra santificación, la infancia de Cristo, el niño Jesús en el Carmelo, por todos los brazos de la Virgen, a la mano de su padre José, solito con la bola, el niño de Praga, en el Carmelo el niño. ¿Por qué? Porque el niño Jesús es la humanidad de Cristo, tocable, querible. Y eso es el Carmelo. El Carmelo, mientras sois humanos, traedle humano, dice Santa Teresa. Y Magdalena dice aquí, cauce de nuestra santificación, canal, la infancia de Cristo. Y se fijan dos cosas. No empieza por el nacimiento, fíjense, ni por los pastores, ni por los magos. Empieza por un misterio que casi nunca contemplamos. Y cuando lo contemplamos no lo explicamos porque nos da pudor, claro, no lo explicamos. Empieza por la circuncisión. Pero es llamativo que el Hijo de Dios hecho hombre se circuncidase por el Moel. Quizá fue hasta San José, si faltó el circuncidador de oficio. Podía haber sido San José el que cumpliese ese oficio tan dolorosísimo para el que lo tenía que cumplir, sin más si era el Padre. Pues el niño Jesús fue circuncidado. Y en la circuncisión, ¿qué vemos nosotros? Dice Magdalena, la sangre. La primera sangre de Jesús. Santa Teresa también lo dice en una poesía que tiene a la circuncisión. La primera sangre de Jesús derramada a los 8 días de nacer en la circuncisión, y de una manera tan dolorosa. ¿Y qué vemos en esa sangre de un niño derramada? El desposorio de Jesús, que quiere con nuestras almas establecer una alianza esponsal firmada con su sangre. ¿Y qué vemos en esa circuncisión? Nuestra vida en la tierra, asumida por Jesús. La pena, el dolor, el debilitamiento de los miembros. ¿Cómo nos vamos todos desmoronando poquito a poco? Nadie se muere de golpe. Un día te falla una cosa, otro día otra, y te vas disminuyendo, debilitando los miembros. Eso está en la circuncisión. Y segundo misterio de la infancia que ella propone, Jesús en el templo entre los doctores. Y ahí nos hace contemplar la sabiduría increada, el Verbo. Jesús está en medio de los doctores, dice ella. Está en el medio porque es el juez y se sienta en el medio. Está en el medio porque tiene que ser adorado por nosotros y está en el medio. Qué error tan lamentable y tan filo protestante el de los sagrarios en los rincones de las iglesias. En el rincón se pone la silla vieja que estorba, el sagrario se pone en medio, la cruz se pone en medio. Si tapa al sacerdote mejor, cuanto más nos tapen, pero Jesús tiene que estar en el medio. Él está en el medio entre los doctores. La sabiduría, su carácter de juez y su deseo de ser adorado por nosotros en el medio. Y Jesús está en el medio del Padre, porque está en el seno del Padre. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Jesús en medio, Jesús derramando sangre. Segundo cauce, segundo canal de santificación, la infancia de Jesús. Tercer canal, ella dice la juventud de Jesús, porque en Jesús todo es juventud. Un hombre que murió a los 33 años, todo es juventud. No hay otra etapa más allá, según se entiende hoy por lo menos. Hasta no hace muchos años, un chico de 20 o 22 era un señor, pero hoy un hombre de 45 es un joven. En fin, está todo un poco raro. Pero, pues Jesús, ella dice la juventud, pero en realidad lo que quiere decir, y dice después, son los milagros del Verbo humanado. O sea, primer canal, sus palabras. Segundo, su infancia, circuncisión y templo entre los doctores. Tercero, sus milagros. Y se fija en dos.
Dice, Jesús nos salva, lo que diría el Concilio Vaticano II, gestis verbisque, con gestos y con palabras. Porque incluso en los milagros Jesús habla, quiero, queda limpio, levántate y anda, pero Jesús toca los ojos, impone las manos. Siempre hay algún contacto físico, casi siempre. ¿Por qué? Porque son gestos y palabras, es un hombre, perfecto hombre. 2 milagros nos hace considerar, todo es muy rápido, ella lo presenta casi telegráficamente, nos hace considerar 2 milagros, Magdalena. Primero, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, para que caigamos en la cuenta de que el poder de Jesús, cuando quiere salvarnos y nosotros lo deseamos, es instantáneo. Se acerca al muchacho muerto, lo toca y le dice, surge, levántate. El poder es instantáneo. Y el muerto resucita. Otro milagro, la resurrección de Lázaro. Con este milagro, ¿a qué nos enseña Jesús? A dar pasos hacia la vida. Él se pone en camino para resucitar a Lázaro. Y salen a su encuentro. Si hubiera estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero él sigue caminando. No hay penas, no hay zozobras, mientras que Jesús viene. Y Jesús camina y nosotros no debemos cansarnos nunca de caminar. Segundo, Jesús nos enseña a llorar, a derramar lágrimas. Es el versículo más breve de toda la Biblia. De toda la Biblia. Tiene 2 palabras. En la resurrección de Lázaro, en el Evangelio de Juan, no me acuerdo ahora qué cita es. Jesús lloró. Busquen otro evangelio más breve, otro versículo. No lo hay. El evangelio más breve. Quizá porque en él está contenido todo el misterio de Dios. Un Dios que encarnándose, que ya es el colmo del estupor. Un Dios que se encarna. Y además de encarnarse, vibra, sufre, llora por un amigo como un hombre, no cabe más. Por tanto, hemos de aprender con Jesús a caminar, a dar pasos, a llorar, a derramar lágrimas, que es propio de Cuaresma. Intervestibulum et altare plorabum sacerdote sedicum, parce domine parce populo tuo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes y digan, perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Los santos han llorado, los santos han sufrido por sus pecados o han llorado de ternura por Dios. ¿Cuánto sabía la Santa Madre Teresa de esto? De llorar. Dice que el corazón, dicen las moradas, cuando lo calienta el fuego de Dios, es como una alquitara que destila. El alambique que hace el licor es porque, teniendo el fuego debajo, va poco a poco derramando las gotas de ese licor. El distillamento es palabra italiana que usa también Magdalena. El destilar las lágrimas. Aprender de Jesús a caminar, a llorar, a estremecerse, o sea, a tener corazón, porque él ante Lázaro experimenta una reacción física, que es la misma que experimenta cuando sintió lástima de ellos porque les vio que estaban como ovejas sin pastor. Sintió lástima no es lo que dice el evangelista en griego. Dice lo mismo que dice cuando se conmueve ante Lázaro. Splagnicestai, que en griego significa se le removieron las entrañas. Este Jesús que se conmueve, que vibra con nosotros, que goza y llora con nosotros. Tenemos que aprender de él para ser sensibles ante el otro. Esa es la verdadera limosna, la verdadera caridad. Reír con el que ríe, llorar con el que llora. No atender como espectadores extrínsecos. Nos enseña la resurrección de Lázaro por parte de Jesús, la perseverancia en la oración y la confesión frecuente, dice Magdalena. Y este milagro representa un duelo entre el alma y el cuerpo, entre la razón y el sentido, y remite a la resurrección, a la vida de la gracia. Cuarto canal de nuestra santificación, el amor del Verbo humanado en la cruz. La cruz. Spes única, dice la liturgia. La cruz es la única esperanza. La cruz hay un antes y un después del mundo. Pues ella se fija en 2 palabras
de las 7 palabras del crucificado, 2. Empieza por la segunda y después la primera. Primero, la promesa que Jesús le hace al ladrón del paraíso. Y sobre todo una palabra: odie. Hoy, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice Magdalena, ese odie indica el día eterno de la misericordia de Dios. Siempre nosotros somos abrazados por el hoy de su amor. No hay ayer que ha pasado, no hay mañana que no sabemos si llegará. Es hoy. Siempre estamos en el mejor momento de nuestra vida, y el que no la viva sí que poco jugo le saca, porque siempre es el hoy del amor de Dios. Nuestras ofensas, dice ella, no le impiden amarnos. Y segunda palabra en la que se fija, que es la primera: Pater ignoce illis, Padre, perdónales, porque no saben lo que se hacen. Esta palabra nos enseña la caridad para con el prójimo. Quinto canal de nuestra santificación, que nos viene del verbo. Canal, dice ella, porque son conductos del agua viva de la gracia del verbo encarnado hasta nosotros. Quinto canal, el poder de la resurrección del verbo humanado. Y se fija también en 2 episodios, en 2 apariciones de la resurrección. Como no podía ser de otra manera, en la primera que se fija es en la de Jesús a Magdalena. Nos lo está explicando Magdalena, pues habla de la otra Magdalena, de la primera, de María de Magdala, a la que Jesús dice, noli me tangere. Dice Magdalena de Pazzi, hay que interpretarlo así: no me toques. No debemos dejarnos tocar por los malos ejemplos, por las malas influencias, y decirle a la tentación, no me toques. Segundo episodio en que se fija, los de Emaús. Jesús les sale al encuentro y les pregunta, ¿qué habláis por el camino? Y dice Magdalena, hemos de aprender a hablar, obrar y enseñar con la máxima prudencia. ¿Cuántas veces puede salirnos Jesús al encuentro y preguntarme, ¿qué vas hablando por el camino de la vida con los demás? ¿Cuántos comentarios inútiles, cuántas palabras ociosas contigo, cuántas imaginaciones innecesarias, cuántas fantasías, cuántos juicios propios? ¿En qué estás empleando el camino de la vida? ¿Qué hablas por el camino? Sexto canal de santificación: el continuo obrar en el cielo del verbo humanado por su ascensión. O sea, va recorriendo todo el misterio de Cristo, que es lo que hacemos en el año litúrgico. Esto es una meditación que, por eso digo, va muy bien en Cuaresma, porque en Cuaresma es, concédenos, dijimos el primer domingo de Cuaresma, concédenos penetrar en la inteligencia, en el conocimiento del misterio de Cristo. Magdalena recapitula en esta éxtasis, la contemplación, todo el misterio de Cristo. Sexto canal de santificación: la ascensión de Cristo, por la que está eternamente obrando en el cielo. En un momento, Él levanta los cuerpos y las almas con Él. O sea, su ascensión es nuestra ascensión. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, estamos ya de alguna manera sintiéndonos imantados con Él. Debemos subir, dice ella, precioso pensamiento. Recordemos el episodio de la ascensión, que está en Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, que también son de Lucas. Dice que se lleva a los discípulos, María iba también, al monte, a lo alto del monte Olivete, y allí asciende. San Ignacio de Loyola besó con suma devoción las huellas de Jesús en una piedra que hay allí en un templete, en lo alto del monte de los Olivos. No del huerto, el huerto está en la falda y en lo alto del monte. Pues, dice ella, debemos subir al monte del conocimiento de Jesús y dejar que mientras subimos, Él nos reprenda por nuestra poca fe, causa de todas nuestras faltas. Recordemos la torpeza tan grosera y tan burda de los apóstoles en aquella subida, viendo a Jesús resucitado con sus llagas. ¿Qué más querían?
y le preguntan: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Todavía apetecían un mesianismo temporal en el cual ellos fueran uno ministro de la gobernación y otro de fomento y otro de la guerra. Y Jesús les dice: no habéis comprendido los tiempos ni las horas, tiene que venir el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros creemos que estamos subiendo al monte de la perfección y estamos subiendo al monte de nuestro propio yo. Y Jesús nos reprende en esa subida. Subamos al monte del conocimiento de Jesús y mientras dejémonos reprender por Jesús, porque nuestra falta de fe en Él es la causa de todos nuestros demás pecados. Jesús, dice ella además, ha querido conservar sus llagas para enseñarnos. Una herida sanguinolenta es una cosa desagradable. ¿Qué nos enseña Jesús con esas llagas ya glorificadas y resplandecientes? Que lo que puede sernos causa de confusión y vergüenza aquí abajo, lo será de mérito y gloria en el cielo. Las llagas del corazón, las humillaciones, las incomprensiones, las soledades, todo eso que aquí abajo nos llaga, serán grados de gloria en el cielo. Y dice, esto es una cita, la he resumido mucho porque ella es un poco más prolija, pero no me resignaba a ponerla porque es una maravilla. Dice, las almas gloriosas, o sea, los bienaventurados en el cielo, se adentran continuamente en las llagas del Verbo, adornándose con su sangre y pasando a través de esas llagas al seno del Padre, donde descansan tomando una comida suavísima. Tal es el agradecimiento que tributan al Verbo por haber querido conservar sus llagas. Las lámparas de fuego que iluminan la Jerusalén celeste en el cielo son las llagas del Cordero. No necesitarán luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, el Cordero resplandecerá. Y el Cordero está refulgente porque sus llagas no dejan de iluminar. Séptimo canal de nuestra santificación, y va subiendo. A partir de aquí sube el nivel a unas sublimidades en las cuales es ya un poco difícil seguirla, Dice, el séptimo canal es el ofrecimiento que hace el Verbo al Padre de su divinidad y su humanidad. Ofrece la divinidad porque con ello muestra al Padre su propia grandeza, porque es una sola divinidad. Y le ofrece la humanidad para que nosotros aprendamos así y para fortalecernos e impulsarnos a nosotros a que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. La gran ofrenda del Verbo. El Verbo es el gran oferente. ¿Qué sería del mundo si Cristo no se estuviera permanentemente ofreciendo al Padre? ¿Qué sería del mundo sin el sacerdote sumo y eterno, muerto en el sagrario, escondido, silencioso, pero, como dice la epístola a los Hebreos, semper vivus ad interpellandum pro nobis, siempre vivo para interceder por nosotros, muerto, callado, escondido, muerto de amores, pero siempre vivo. Esa ofrenda permanente de Cristo al Padre la expresiviza el sacerdote cuando en ese momento culminante de la misa, en el que se debería estar de rodillas, porque lo ideal en la misa es estar de rodillas toda la plegaria eucarística, no levantarse al acabar la consagración. Juan Pablo II lo hacía así. Cuando no se podía tener en pie, lo hacía así. Estaba toda la plegaria eucarística de rodillas, muy enfermito ya, y comulgaba de rodillas siempre. Y en la boca, por supuesto, y era el Papa. Pues, en ese momento de la misa, en el que convendría estar de rodillas, antes se llamaba la elevación menor, ahora se llama la doxología, o sea, la gran glorificación, es el momento en el que el sacerdote expresiviza esta gran ofrenda de Cristo al Padre. Per ipsum et cum ipso et in ipso.
por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. No mucho, no muchísimo, sino todo el honor y toda la gloria. Y en ese momento, todos los crímenes de la humanidad, todos los pecados, todo el satanismo imperante en nuestra sociedad desnortada y absolutamente suicida, se ahogan en el cáliz. Y el Padre tiende su misericordia otra vez y otra vez sobre la humanidad. ¿Por qué? Por la ofrenda de Cristo. Esto es la maravilla de las maravillas. Y esa ofrenda se perpetúa después silenciosamente hasta la siguiente misa en el sagrario. Por eso es una bobada decir, ya hemos estado en la Eucaristía, que ha sido a las 9 de la mañana. No, la Eucaristía sigue todo el día en el sagrario. Aunque usted no esté, aunque Él esté solo, tantas horas se pasa solo, y esas horas ofreciéndose al Padre por nosotros, su divinidad y su humanidad. Pero es que además esta ofrenda, dice Magdalena, no cesan de hacerla en el cielo los ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles en el cielo? Una maravilla, dice ella. Los ángeles ofrecen Dios a Dios. Los ángeles están regalándole constantemente a Dios, al mismo Dios. A la Trinidad Beatísima le ofrecen la humanidad glorificada de Cristo, la segunda persona. ¿Y qué ofrecen los ángeles? Esa humanidad del Verbo, las alabanzas de la tierra. Nuestras oraciones son llevadas por los ángeles, siempre. ¿Qué ofrecen los ángeles? Las criaturas, nosotros, nuestros cuerpos, nuestros trabajos, nuestras enfermedades, nuestras alegrías y los dones que Dios nos ha dado. El sacerdote se inclina profundamente ante el altar en el canon romano, que es el más perfecto de los cuatro, el más completo y el más tradicional, y se inclina y en un susurro, casi tocando la hostia, con su boca, dice al Padre, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Los ángeles le ofrecen a Dios. Y es una ofrenda, dice Magdalena, siempre nueva, y cuanto más repetida, más digna. Octavo canal de santificación nuestra. La alabanza que el Verbo tributa al Padre por haber vencido a todos los enemigos de la obra de la redención. Jesús resucitado, en pie sobre el pecado y la muerte, ha vencido. El demonio ha sido derrotado, aunque parezca que triunfa en el mundo. Parece que triunfa temporalmente, pero sabemos que la victoria es de Cristo. Ha vencido. Lo que pasa es que ha dado un Dios, nuestro Señor, pues muy difícilmente comprensible, pero en fin, un permiso a Satanás para estar libre. Y por eso es la oración a San Miguel. Pero el Cristo ha vencido. Ese es el sentido de la fiesta de Cristo Rey. Entonces, la alabanza que el Verbo tributa al Padre en el cielo es por haber vencido a todos los enemigos de la obra de la redención. Y dice Magdalena de Pazzi, de esta mirada de alabanza del Verbo, entendida solo por las personas divinas, porque en ese torbellino de glorificación sublime, absolutamente celestial, no podemos nosotros entrar ni siquiera a barruntarlo. Hablamos de estas cosas, incluso estas grandísimas místicas que hablan, habiendo tenido esa experiencia inenarrable, lo están balbuciendo, pero todo eso estará lejísimo de la realidad que solo Dios entiende. Y por eso dice, de esta mirada de alabanza del Verbo, entendida solo por las personas divinas, deriva en todos los ángeles y santos el deseo amoroso de alabar a la Santísima Trinidad. Y esta es la obra que se realiza continuamente en el cielo, que es lo que también nosotros repetimos en la misa todos los días. Si la misa es el cielo, la misa, decía Juan Pablo II, es una ventana del cielo que se abre sobre la tierra. Y por eso habría que estar de rodillas, como digo, toda ella, por lo menos toda la plegaria eucarística. Y no, qué misa más bonita, qué participada, qué guitarras, qué municiones. Eso no tiene nada que ver. La misa es el cielo, y el cielo no se entiende, el cielo nada más que lo entiende Dios. Y la misa lo que nos cumple es adorar, alabar, pedir perdón, dar gracias, llorar, estremecerse. Y por eso cuando en la misa hay esa gran aclamación,
cuando va a ser el corazón de la misa, la consagración, la asamblea entera, solemnemente, aunque lo diga rezado, hace como una representación anticipada del cielo y dice Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. 3 veces por vía de ejemplo, porque en realidad es el Sanctus eterno, lo que no se comprende, lo que no se abarca, lo que no se alcanza. Ese Sanctus de la misa es eso, la glorificación eterna de los bienaventurados a Dios por habernos dado a su verbo. Y por último, noveno canal de santificación nuestra, según Santa María Magdalena de Pazzi, que como digo, a partir, como han visto, del 7º canal, se sobrevuela por regiones tan celestiales que nos resulta muy difícil seguirla, a nosotros, pobres gusanillos de tan mal olor, por lo menos a mí. Dice, el 9º canal es la petición del Verbo al Padre para que comunique su igualdad con Él a todos los bienaventurados y para que otorgue su misericordia a todas las criaturas. Y se pregunta Magdalena, ¿cómo pide el Verbo al Padre si es Dios como Él? Y le dice, por ser hombre, con su humanidad, es como pide al Padre. Y el 10º canal es la voluntad de dar que hay en la Santísima Trinidad. El Padre goza dándosenos, el Hijo goza dándosenos, el Espíritu Santo goza dándosenos. Y como le imitan, como aprenden esa dinámica divina, los bienaventurados también gozan dando. Y por eso los bienaventurados nos dan sus favores. Acudimos a ellos, interceden por nosotros y también nos dan. O sea, continuamente en el cielo se da el ser de Dios. Pues esta es la exposición que hace en ambiente extático, como digo, o sea, que recibe revelada de Dios y que transmite esta santa. Canales de santificación, 12, de los que yo he expuesto 10 y los 3 últimos casi solamente saludándolos, pero los 7 primeros, como han visto, es la presentación de Jesucristo, su humanidad, el verbo humanado, el verbo muerto, como ella le llama, escondido, callado, humillado. Miremos a Cristo en esta Cuaresma y mirémosle con los ojos de María, sobre la cual tiene enseñanzas también extraordinariamente geniales Magdalena de Pazzi. Miremos a Cristo con los ojos de María, con los ojos de estas almas santas que han vivido enamoradas de Él y que se han consumido de amor por Él. Y que ese amor a Cristo encienda en nosotros el celo por la pureza, por la santidad, por la reforma de la Iglesia, que hacía que Magdalena de Pazzi, sin respeto humano ninguno, escribiera a sacerdotes y frailes muy significados, a arzobispos y cardenales y al mismo Papa, diciendo: empiecen ustedes a preocuparse por la salvación de las almas, que se van en tropel al infierno, empezando por ustedes, porque si no estarán despreciando la sangre de Cristo, que clama porque ha sido derramada por nosotros para que no la malbaratemos.